En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, celebramos en este día la memoria litúrgica de San Pío V, uno de los pontífices más importantes de la historia de la Iglesia. Precisamente porque en su pontificado tuvo el reto, en primer lugar, de hacer frente a los enemigos de la Iglesia, como nos dice la oración colecta de la Santa Misa de este día. Unos enemigos dentro de ella y unos enemigos también exteriores. Entre los que estaban dentro podríamos señalar la corrupción de la propia curia romana, la decadencia imperante en la vida del clero, de las órdenes religiosas y como consecuencia, pues, el rebajamiento de la exigencia de vida espiritual, de la moral del pueblo de Dios, de los fieles cristianos. Esto supuso lo que fue una revolución, el protestantismo con sus diversas formas, luteranismo, anglicanismo, calvinismo, todos esos falsos reformadores que, señalando ciertos errores y corrupción que había dentro del seno de la Iglesia, hicieron ellos todavía una corrupción mayor, la corrupción de la fe, destruyendo en tantas partes de Europa la fe de los sencillos con unas doctrinas erróneas, distorsionando el Evangelio, distorsionando la Sagrada Escritura, distorsionando los ritos sagrados y por tanto ofreciendo un culto ineficaz por ser un culto inventado, de una religión nueva en la que ya apenas quedaban sacramentos y por tanto estéril totalmente para cumplir el fin de la virtud de religión, que es dar a Dios el culto que le es debido. Por otra parte, los enemigos externos, principalmente el Imperio Otomano, los turcos, que amenazaban invadir Europa y por tanto una nueva conquista de la civilización cristiana para someterla al yugo del islamismo. San Pío V enviará las tropas de los estados pontificios a la Liga Cristiana, a la República de Venecia, los reinos propios que participaron, entre ellos el de España y otras naciones europeas, aunque fueran pequeñas, y que en aquella victoria de Lepanto, que el mismo sumo pontífice San Pío V vio el triunfo de los cristianos contra los turcos por intercesión de la Virgen Santísima en esa advocación de Nuestra Señora de las Victorias, pero mediante el ejercicio del Santo Rosario, como conmemoramos cada 7 de octubre. Y sin embargo, San Pío V no tuvo un pontificado muy largo. Cuando a uno lo destinan a un pueblo, suelen decir: si vas a estar mucho tiempo, ya tendrás ocasión para llevar a cabo obras, reformas, etc. Si vas a estar poco tiempo, pues no te empeñes en emprender grandes empresas porque no podrás culminarlas. Sin embargo, este Papa en poco tiempo puso en orden la Iglesia de Cristo, porque fue a lo esencial. Era un hombre muy sencillo, austerísimo, recogido. Había entrado siendo un adolescente dentro de la orden de predicadores y se había destacado siempre por buscar la defensa de la fe. Mientras otros eclesiásticos buscaban las prebendas, los cargos, los títulos, él desdeñaba todo eso
para defender la fe frente al error, frente a la herejía. Siendo dominico, fue nombrado inquisidor general, y así llevando a cabo esa vigilancia en la defensa de la fe verdadera. En medio de tantos errores en aquellos tiempos, los humanistas y sobre todo los falsos reformadores empezaban a divulgar por todas partes con un montón de obras que bajo la apariencia de una renovación espiritual, de una vuelta a la pobreza evangélica, no había sino el veneno del error, de la corrupción de la moral y sobre todo de la fe. Y él va a aplicar los decretos del Concilio Tridentino que se había celebrado un tiempo atrás y que no era tan fácil precisamente por la resistencia que había en la propia Iglesia para poner orden dentro de las diócesis, dentro de la jerarquía, la creación de los seminarios, etc. Pero poco a poco él descubrirá la manera de hacerlo. Y cuando nos encontramos, el razonamiento es muy simple. Cuando nos encontramos con una persona que lleva una vida muy desordenada, que le va mal en el trabajo porque se ha ido enviciando en distintas cosas y no es responsable, está a punto de perder su empleo, que le va mal en la familia porque acarrea los problemas del trabajo a la casa y entonces el ambiente es irrespirable, discusiones, enfrentamientos, momentos de mal humor, desagradables. Uno se pone a pensar, bueno, ¿cómo es tu vida espiritual? ¿Cómo es tu vida interior? ¿Cómo es tu relación con Dios? Y entonces la respuesta normalmente es que esa relación es nula, que ni se participa de los sacramentos, ni se dedica un tiempo ni siquiera mínimo para rezar. Y entonces uno dice, bueno, pues hay que cumplir los mandamientos y hay que ordenar esa vida conforme a la voluntad de Dios. Es decir, que lo primero es amar a Dios sobre todas las cosas y así ir reajustando todo conforme a esa vivencia del primer mandamiento. Cuando uno tiene a Dios en el primer lugar, poco a poco todo podrá ir ocupando el puesto que le corresponde. Bueno, pues ese paralelismo podríamos adjudicarlo también a la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo, pero que es una institución verdaderamente humana, formada por hombres pecadores que buscan la salvación, que buscan sinceramente a Dios. Cuando hay una gran relajación en la Iglesia, cuando hay una gran decadencia, es porque no está ocupando Dios el lugar primordial, porque los objetivos son otros. Incluso a veces podríamos teñirlos de filantropía, de esa apariencia de bien común a la humanidad, a los necesitados, a los emigrantes, a todos los que se les pueda ocurrir en el momento. Pero parece que Dios es el gran olvidado. Ni se le da el culto que le es debido, ni se enseñan las verdades que todos los hombres han de creer, ni se enseña a amarle como debe ser. En definitiva, Dios acaba siendo apartado por otras cosas, por otras iniciativas, o si se le da cierto lugar, es siempre de una forma muy ridícula, muy insuficiente. Quiero decir con esto que ante esa realidad enferma, decadente, que encontró el Papa San Pío V, fue su objetivo, en primer lugar, dar a Dios el culto que le es debido, organizar que esto se cumpliese promulgando la canonización del rito romano, tanto de la Santa Misa como del oficio divino. Y así extendiendo realmente un impulso grande a la celebración de la Sagrada Liturgia correctamente, porque en tantos sitios ya se iban adentrando
las ideas protestantes con formas rituales distintas que no solamente en el desarrollo del culto, sino que acababan desvirtuando la esencia misma de la fe que los sagrados ritos ante todo tienen que mantener y proteger. Y después la publicación del catecismo. El catecismo romano como ese elenco de todas las verdades que han de ser conocidas y creídas. Y de esta manera renovando también ese impulso de alfabetizar, de enseñar lo que todos deben de creer, en esa decadencia de las costumbres, en ese olvido de Dios, en ese perder realmente el norte en la vida del propio hombre. La clave para volver nuevamente a ocupar el lugar que le corresponde es la conversión, volverse hacia Dios. La vida de San Pío V como Papa fue esto, y a nosotros nos hace pensar en el momento presente, en los criterios que han de ser propios para la designación de un romano pontífice en unas circunstancias muy parecidas a aquellas de crisis, de desgobierno, de decadencia, de corrupción, en tantos ambientes y niveles. Y al mismo tiempo es como una brisa de esperanza. Si aquel hombre en pocos años empezó a hacer una reforma tan grande dentro de la Iglesia, tan necesaria y que llevaba tiempo planteándose y que para muchos era difícil, fue porque en definitiva era un hombre santo. Era muy inexperto en las cosas del mundo, no tenía ni idea de política y esto le sirvió para unos cuantos disgustos en cuestiones diplomáticas y de relación con los estados. Sin embargo, tenía muy clara cuál era la misión para la que había sido elegido y el alto ministerio que debía de realizar. Pues pidiendo especialmente en este día la intercesión de San Pío V, pidamos al Señor que suscite un Papa que ante todo devuelva, restaure a Dios el culto que le es debido y que restaurando la fe, restaurando la moral, restaurando las costumbres, haya una nueva, verdaderamente primavera floreciente de virtud, de vida cristiana en las familias, en la Iglesia, en el clero, en la vida religiosa, en definitiva en todos los ambientes que hoy en día languidecen precisamente por esa desorientación generalizada por haber perdido el norte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.